Un niño negro sin hogar arriesgó todo para salvar al hijo de un multimillonario. Lo que pidió a cambio dejó al multimillonario llorando. Edward Grant, un multimillonario conocido por su agudo sentido comercial, rara vez pasaba tiempo en casa. Sus días se consumían entre reuniones con clientes, negociaciones en la oficina y llamadas que se prolongaban hasta bien entrada la noche. No era raro que volviera mucho después de que su hijo pequeño ya se hubiera dormido, dejando las responsabilidades del cuidado del niño únicamente a su esposa. Durante semanas, las frustraciones de su esposa habían estado latentes, pero esa mañana en particular llegaron a un punto de quiebre. Salió de la casa al amanecer y dejó una sola nota sobre la encimera de la cocina. El mensaje era breve y severo. Por favor, cuida del bebé solo por un día. Volveré esta noche. El tono de la nota lo decía todo. No tenía intención de responder a sus llamadas, por lo que no le dejaba otra opción que hacerse responsable de su hijo, algo que él había evitado convenientemente durante demasiado tiempo. Cuando Edward encontró la nota, se quedó en silencio en la cocina, sintiendo el peso de las palabras. Buscó el teléfono y marcó el número de su esposa, pero nadie respondió. Frunció el ceño al volver a marcar, pero el teléfono pasó directamente al buzón de voz. Suspiró profundamente y volvió a colocar el teléfono sobre la encimera. Sin su esposa, la realidad del día lo golpeó. Tendría que cuidar solo de su bebé. El bebé empezó a llorar desde la habitación de los niños, sacando a Edward de sus pensamientos. Se frotó las sienes antes de subir las escaleras. El llanto se hizo más fuerte a medida que se acercaba a la habitación, y cuando abrió la puerta, su hijo estaba llorando en su cuna. Edward alzó torpemente al bebé, acunándolo con poca confianza. La carita de su hijo estaba roja de frustración, igual que la exasperación de Edward. Está bien, lo solucionaremos», murmuró Edward en voz baja mientras mecía al bebé de un lado a otro. Buscó la bolsa de pañales y agarró un biberón, preparándose para alimentar a su hijo. Fue un esfuerzo torpe. La fórmula se derramó sobre la encimera y Edward tuvo problemas para conseguir las proporciones correctas. Al final, logró preparar el biberón y alimentar a su hijo, aunque tardó más de lo esperado. Miró su reloj y se dio cuenta de que el día ya se estaba acabando. El desayuno fue otra experiencia terrible. Edward sostenía en una mano el plato de tostadas y en la otra al bebé, intentando torpemente comer sin dejar caer migajas sobre la cabeza de su hijo. El bebé se retorcía y se quejaba, obligando a Edward a balancearlo suavemente mientras masticaba apresuradamente. Cuando terminó el desayuno, tanto el padre como el hijo estaban cubiertos de un desastre de migajas y leche derramada. Después de limpiar lo mejor que pudo, Edward decidió que no podía eludir sus responsabilidades laborales. Lo esperaban reuniones, llamadas y clientes importantes, y su ausencia llamaría la atención de todos. Decidido a pasar el día, Edward colocó a su hijo en un cochecito de bebé y empacó lo esencial: pañales, biberones y una manta. El multimillonario, normalmente impecable con sus trajes a medida, parecía muy distinto de su refinado yo cuando se disponía a salir de casa. El sol ya había salido cuando Edward subió el cochecito y a su hijo al asiento trasero de su elegante coche negro. Abrochó el cinturón de seguridad del bebé con cuidado y se aseguró de que su hijo estuviera bien sujeto. Después de echar un vistazo rápido por el espejo retrovisor, Edward puso en marcha el motor y salió a la carretera, ya planificando mentalmente el día que le esperaba. El viaje comenzó sin problemas. El zumbido del motor y el suave movimiento del coche tranquilizaron al bebé y lo sumieron en un silencio sereno. Edward se permitió relajarse un momento, agradecido por la paz temporal. Sin embargo, justo cuando empezaba a ensayar mentalmente su discurso para una próxima reunión, el coche se sacudió violentamente hacia un lado. Un fuerte golpe resonó en el vehículo, seguido por el inconfundible sonido del aire saliendo de un neumático. Edward maldijo en voz baja, agarrando el volante con fuerza mientras maniobraba el auto hacia un costado de la carretera. Aparcó en la banquina, salió y se agachó junto a la rueda trasera. Un gran clavo estaba incrustado en la goma, dejándola completamente desinflada. Frustrado, se pasó una mano por el cabello y sacó su teléfono para llamar a la asistencia en la carretera. Mientras hablaba con el mecánico, sus ojos se dirigieron hacia el asiento trasero, donde su hijo arrullaba contento. La situación se complicó. La ayuda tardaría al menos 1 hora en llegar,
y Edward no podía darse el lujo de esperar. Cerró los ojos brevemente y dejó escapar un suspiro antes de tomar una decisión. Tendría que dejar el coche y caminar hasta un café cercano mientras esperaba a que llegara el mecánico. Edward desabrochó el cinturón de seguridad del bebé, sacó con cuidado a su hijo del coche y lo colocó en el cochecito. Ajustó la manta sobre las piernas del bebé y se aseguró de que las ruedas del cochecito estuvieran bien bloqueadas. Respirando profundamente, Edward comenzó a caminar por el costado de la carretera, empujando el cochecito frente a él. El aire de la mañana era fresco y el sonido de los pájaros cantando contrastaba con la frustración de Edward. Su hijo, ajeno a la situación, gorjeaba alegremente en el cochecito, golpeando ocasionalmente el aire con sus pequeñas manos. Edward no pudo evitar sonreír levemente mientras miraba al bebé. Edward siguió caminando a paso rápido, con el carrito de bebé deslizándose suavemente frente a él, mientras su atención permanecía centrada por completo en la llamada telefónica. La voz del otro lado, aguda e insistente, exigía su atención mientras llegaban actualizaciones sobre la situación importante de un cliente. Edward agarraba el teléfono con fuerza con una mano mientras maniobraba distraídamente el cochecito con la otra. «Sí, lo entiendo», dijo Edward con impaciencia, sin apenas mirar hacia abajo mientras guiaba el carrito por el pavimento irregular. «Pero, si es necesario, puedes posponer la reunión una hora. Estaré allí». Continuó la voz apresurada de su asistente, lo que llevó a Edward a responder con sequedad, mientras la creciente frustración de hacer malabarismos entre el trabajo y el cuidado de los niños comenzaba a apoderarse de él. Lo que Edward no se dio cuenta fue que la acera que tenía delante estaba agrietada y desnivelada, llena de pequeñas depresiones y bordes irregulares que la hacían peligrosa para las ruedas del cochecito. Mientras ajustaba su agarre en el teléfono y se giraba ligeramente para mirar su reloj, la rueda delantera del cochecito golpeó una grieta profunda en el pavimento. El impacto hizo que el carrito se sacudiera bruscamente hacia la derecha. Edward, demasiado absorto en su llamada telefónica, no se dio cuenta del cambio. El cochecito se alejó lentamente al principio, y el impulso del carrito fue aumentando a medida que se acercaba al borde de la acera. El bebé, cómodamente envuelto y arrullando inocentemente en el interior, no emitió ningún sonido de protesta cuando las ruedas del carrito se tambalearon precariamente hacia la acera que descendía. Edward continuó su conversación, ajeno al peligro que se desataba. Al otro lado de la calle, Jordan, un chico sin hogar de 15 años, estaba sentado en un banco desgastado bajo un árbol irregular. Había estado descansando allí desde el amanecer, con sus ojos cansados observando a los transeúntes con un distanciamiento silencioso. Su vida era una lucha diaria, sobreviviendo con restos de comida y la ropa que llevaba puesta. El banco le servía como lugar de refugio, donde podía escapar temporalmente de sus preocupaciones. Mientras Jordan miraba distraídamente hacia adelante, su mirada se congeló en el cochecito. Se sentó derecho. Sus instintos se encendieron con alarma cuando notó que el carrito se movía solo. Al principio, pensó que podría ser un efecto de la luz, pero luego su corazón comenzó a acelerarse. El carrito estaba rodando, en dirección directa a la carretera. Sus ojos se dirigieron a Edward, que seguía absorto en su llamada y no se daba cuenta de la trayectoria del cochecito. El pulso de Jordan se aceleró cuando miró hacia la calle. Se acercaba un coche. Rápido. El zumbido del motor se hizo más fuerte a medida que se acercaba a la esquina, y Jordan podía sentir los segundos transcurriendo en su cabeza como un redoble de tambor. Sin dudarlo un instante, Jordan se puso de pie de un salto. Sus zapatos gastados golpeaban el cemento mientras corría hacia el carro con la respiración agitada y pesada por la urgencia. Cada músculo de su cuerpo lo impulsaba hacia adelante mientras el veloz auto se acercaba cada vez más a la intersección. ¡Eh!, gritó Jordan mientras corría, pero su voz se perdió entre el sonido del vehículo que se acercaba y la conversación distante de Edward. Le ardían las piernas mientras acortaba la distancia que lo separaba del cochecito, que ahora flotaba peligrosamente al borde de la acera. Una de las ruedas delanteras ya se había salido de la acera. Jordan sabía que no le quedaba tiempo. En un último arranque de fuerza, Jordan se lanzó hacia adelante. Sus manos agarraron el asa del cochecito justo cuando las ruedas delanteras cayeron a la calle. Con todas sus fuerzas,
tiró del carrito hacia atrás, poniéndolo a salvo mientras el coche pasaba a toda velocidad con un fuerte sonido de bocina. El viento del vehículo azotaba el rostro de Jordan y su corazón latía dolorosamente en su pecho. Por un momento todo se quedó en silencio. El cochecito, que ya estaba de nuevo a salvo en la acera, se tambaleó un poco antes de detenerse por completo. En el interior, el bebé estaba ileso y gorgoteaba suavemente, como si no fuera consciente de lo cerca que había estado del desastre. Jordan se quedó allí jadeando, con las manos todavía agarrando con fuerza el asa del cochecito mientras su cuerpo temblaba de adrenalina. Edward finalmente se dio la vuelta. Su conversación fue interrumpida por el sonido de la bocina del auto. Cuando vio el cochecito a unos pocos pies de él, y a Jordan sosteniéndolo con seguridad, su rostro se puso pálido. El pánico se apoderó de él mientras su mente procesaba lo que acababa de suceder. Su teléfono se le resbaló de la mano y cayó al pavimento. Jordan, que aún no había recuperado el aliento, empujó el cochecito hacia Edward. Los ojos del niño, agudos y serios, se encontraron con la mirada atónita de Edward. Su voz era firme pero firme mientras hablaba. «Tienes que cuidar a tu bebé», dijo con un tono que transmitía tanto enojo como alivio. «Si yo no hubiera estado allí, ahora mismo ya no estaría». Edward se quedó paralizado, con el peso de las palabras de Jordan cayendo sobre él. Miró al niño y luego al carrito de bebé, con las manos temblorosas cuando extendió la mano para tocar el asa. La horrible comprensión de lo que casi había ocurrido se instaló en su pecho como una piedra. Su hijo, su propia carne y sangre, había estado a segundos de sufrir un desastre, todo por culpa de su descuido. «Yo», empezó a decir Edward, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Se arrodilló junto al cochecito y desabrochó con cuidado la manta que cubría a su hijo. El bebé lo miró con ojos inocentes, completamente ajeno a la tragedia que casi había ocurrido. La visión de Edward se nubló con una mezcla de alivio y vergüenza mientras acariciaba la pequeña mano de su hijo. Jordan permaneció en silencio, observando a Edward mientras el multimillonario intentaba recomponerse. Los agudos instintos del muchacho y su rápida reacción habían salvado una vida, pero no había orgullo en su expresión. En cambio, su mirada reflejaba una tristeza silenciosa, un reflejo de la vida que había vivido y la responsabilidad que había asumido, incluso por extraños. Edward se quedó paralizado por un momento, con la mente dando vueltas por lo que acababa de presenciar. El chico sin hogar estaba frente a él, delgado, andrajoso, pero más valiente que cualquier otra persona que Edward hubiera conocido. La mirada firme del chico no transmitía ningún rastro de orgullo o triunfo, solo una tristeza silenciosa que atravesó el corazón de Edward. Edward finalmente rompió el silencio, con voz temblorosa pero sincera mientras se volvía hacia Jordan. Miró al niño, con el corazón lleno de gratitud. «Salvaste a mi hijo», dijo Edward, cada palabra cargada de emoción. «¿Qué quieres? Te daré lo que sea por lo que has hecho». Jordan no respondió de inmediato. Se quedó quieto, mirando el pavimento como si estuviera midiendo sus palabras. Cuando levantó la vista, su expresión permaneció tranquila, pero ensombrecida por una profunda tristeza. Su voz era suave pero firme mientras hablaba. «Devuélvanme a mi mamá y a mi papá. Devuélvanme mi casa. Eso es todo lo que quiero. No necesito su dinero, solo necesito a mi familia». Las palabras golpearon a Edward más fuerte de lo que jamás hubiera esperado. Quedaron suspendidas en el aire como un peso que no se podía ignorar. Parpadeó, aturdido por la sencillez y el dolor de la petición de Jordan. Había esperado que el chico pidiera dinero, comida o refugio, algo tangible que pudiera darle, pero esto era diferente. El chico no estaba pidiendo riqueza, estaba pidiendo una vida que le habían arrebatado. Edward se quedó sin aliento mientras se hundía de rodillas junto al cochecito, sin poder procesar el dolor que se escondía tras las palabras de Jordan. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a brotar de sus ojos. Miró al niño y no solo vio suciedad y ropa gastada, sino a un niño que soportaba más cargas de las que cualquier otro niño debería soportar. Jordan se movió incómodo bajo la mirada de Edward, sin saber qué hacer con el silencio del hombre. «No quería nada a cambio de salvar a tu hijo», dijo Jordan en voz baja como para romper la tensión. «Solo desearía que las cosas fueran diferentes». El corazón de Edward se rompía un poco más con cada palabra. Su voz temblaba cuando respondió: «Lo siento. Yo
Hizo una pausa, sin saber qué decir. Por primera vez en años, Edward, el poderoso multimillonario que podía comprar cualquier cosa, se sintió impotente. ¿Cómo podía arreglar algo así? ¿Cómo podía curar una herida que había estado abierta durante tanto tiempo? Por unos momentos, Edward permaneció arrodillado junto al carro, con sus pensamientos dando vueltas. Pensó en su hijo, sano y salvo gracias a Jordan. Pensó en lo cerca que había estado de perderlo. Y luego pensó en Jordan, parado allí solo en un mundo que no le había dado nada. Finalmente, Edward se puso de pie y su dolor fue sustituido por la determinación. Se secó las lágrimas y su mirada se suavizó al mirar a Jordan. «Ven conmigo», dijo Edward con firmeza, con una voz que transmitía compasión y determinación. «Resolveremos esto juntos». Jordan parpadeó sin saber si había oído bien. «¿Vengo contigo?», preguntó vacilante, como si las palabras no tuvieran sentido. Edward asintió con un tono firme. «Sí, te mereces algo mejor que esto. No puedo devolverte la familia que perdiste, pero te prometo que nunca volverás a estar sola». Los ojos de Jordan se abrieron de par en par y la incertidumbre se reflejó en su rostro. Había pasado tanto tiempo defendiéndose por sí mismo que confiar en alguien le resultaba extraño. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. Edward no dudó. «Porque salvaste la vida de mi hijo y porque ningún niño merece estar solo en este mundo». La sinceridad en la voz de Edward desarmó a Jordan, que bajó la mirada al suelo, sin saber cómo responder. Por un momento pensó en correr, en desaparecer de nuevo entre las sombras, donde se sentía invisible. Pero algo en las palabras de Edward y en la forma en que lo miraba hizo que Jordan se detuviera. No había piedad en la expresión de Edward, solo respeto y un cariño genuino. Antes de que Jordan pudiera decir nada más, Edward se giró para mirar el cochecito y ver cómo estaba su hijo, que estaba completamente ajeno a todo lo que había sucedido. Edward respiró profundamente para tranquilizarse y luego se volvió hacia Jordan. «Vamos», dijo en voz baja. «Te limpiaremos, te daremos de comer y luego resolveremos todo». Jordan dudó un momento más antes de asentir lentamente. En el fondo, una pequeña chispa de esperanza se encendió. Una esperanza que no había sentido en años. Edward tomó el cochecito y empezó a caminar, indicándole a Jordan que lo siguiera. Jordan se puso a caminar a su lado, con la cabeza ligeramente agachada, pero con el corazón un poco más ligero. Por primera vez en mucho tiempo alguien lo había visto, no como un niño sin hogar, sino como una persona importante. El camino de regreso al coche de Edward fue tranquilo, pero un silencio cargado de significado. Edward, que empujaba el cochecito con una mano, miraba a Jordan de vez en cuando, como para asegurarse de que el niño seguía allí. Jordan, que caminaba a su lado, se atrevió a creer que tal vez, solo tal vez, su vida estaba a punto de cambiar. Cuando llegaron al auto, Edward se volvió hacia Jordan con una leve sonrisa. «Vamos a llevarte a casa», dijo suavemente. Jordan miró a Edward, con una expresión ilegible al principio. Pero luego, por un breve instante, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Está bien», respondió Jordan en voz baja, con una cautelosa esperanza en la voz. Edward abrió la puerta para Jordan, lo guió hacia el interior del auto y luego aseguró a su hijo a salvo. Mientras encendía el motor, Edward miró a Jordan por el espejo retrovisor y se hizo una promesa silenciosa. Le daría a este niño el hogar, la familia y el futuro que se merecía. Y por primera vez en años, Jordan se permitió creer que una vida mejor era posible. Edward condujo de regreso a su mansión con Jordan sentada tranquilamente en el auto y su bebé arrullando pacíficamente en el asiento trasero. El peso de los acontecimientos del día persistía, pero la determinación de Edward nunca había sido más fuerte. Cuando entraron en el largo camino de entrada de su lujosa casa, Jordan contempló con asombro la enorme propiedad que tenía ante sí. El tamaño de la casa, con sus prístinos jardines y su imponente estructura, parecía un mundo muy alejado de la dura vida que conocía. Cuando Edward detuvo el coche y salió, miró a Jordan y asintió para tranquilizarlo. «Pasa, esta es tu casa ahora». Jordan dudó, con la mano congelada en el picaporte mientras la incertidumbre lo invadía. Todo parecía surrealista. Durante mucho tiempo había sido invisible, viviendo de restos y sombras, y ahora estaba entrando en una mansión. Finalmente,
Abrió la puerta y siguió a Edward adentro. El personal de la casa, al ver que Edward regresaba con un niño pequeño con ropa gastada, intercambió miradas de perplejidad, pero no dijo nada. Edward, como siempre, infundió un respeto silencioso. Dejó al bebé en su cuna y se volvió hacia la doncella principal. «Tráele algo de comer, y prepárale ropa limpia, algo cómodo». La criada asintió y rápidamente condujo a Jordan al comedor mientras Edward llamaba a su abogado. De pie en su estudio privado, Edward no dudó. «Prepara los papeles de adopción, lo digo en serio. Quiero que tenga un hogar apropiado, mi hogar, y que sea rápido». Mientras tanto, Jordan se sentó torpemente en la enorme mesa del comedor mientras le colocaban platos humeantes de comida. Se quedó mirando el banquete. Pan caliente, pollo asado, fruta fresca y más. Comida que no había visto en años. Lentamente, tomó el tenedor, dudando antes de dar el primer bocado. Una vez que comenzó a comer, quedó claro lo hambriento que había estado. El personal observó con silenciosa compasión, entendiendo que la presencia del niño ya había comenzado a cambiar la atmósfera de la casa. Cuando Edward regresó, Jordan llevaba ropa limpia, una sudadera y unos pantalones sencillos, y estaba sentado tranquilamente junto a la chimenea. Edward se sentó a su lado, con una expresión más suave de la que había tenido en años. «De ahora en adelante te quedarás aquí», le dijo Edward con firmeza. «Ya no estás solo». Esa tarde, la esposa de Edward, Clara, regresó a casa esperando su rutina habitual. En cambio, fue recibida por la inesperada visión de su esposo sosteniendo a su bebé en un brazo mientras estaba sentado al lado de Jordan, quien parecía tímido y nervioso. Clara frunció el ceño con confusión y se acercó con cautela. «Edward, ¿qué está pasando?» Edward se puso de pie, acunando suavemente a su hijo mientras hablaba. «Clara, este es Jordan. Él salvó la vida de nuestro hijo hoy. Le debo más de lo que jamás podré pagarle». Hizo una pausa, con voz firme pero emocionada. «Lo voy a adoptar. Ahora va a vivir con nosotros». Clara se quedó desconcertada, pero escuchó a Edward explicarle todo lo que había sucedido, desde el momento en el puente hasta el desgarrador deseo de Jordan de recuperar a su familia. Cuando Edward terminó, se volvió hacia Jordan y su mirada se suavizó con empatía. Lentamente se agachó a su altura y sonrió cálidamente. «Bienvenido a casa, Jordan». Jordan, que no estaba acostumbrado a tanta amabilidad, solo pudo asentir mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Por primera vez en años, se sintió visto, no como un niño sin hogar, sino como parte de una familia. En los días siguientes, Edward no escatimó esfuerzos para asegurarle un futuro a Jordan. Inscribió al niño en una de las mejores escuelas de la ciudad, asegurándose de que tuviera todas las oportunidades para aprender y crecer. Le compró libros, ropa y todo lo que un niño puede necesitar. Jordan, que había pasado años luchando por sobrevivir, estaba abrumado por el amor y la atención que recibió. Edward también cambió de maneras que nadie podría haber esperado. Redujo las interminables horas que pasaba en la oficina e hizo un esfuerzo consciente para priorizar a su familia. Todos los días, pasaba tiempo con Jordan y su hijo pequeño, y descubrió la alegría en las cosas simples. Ayudaba a Jordan con los deberes, jugaba y compartía las comidas en familia. Para Jordan, la mansión se convirtió en algo más que una casa, se convirtió en un hogar. Sonreía más, reía a menudo y empezó a prosperar bajo la guía de Edward y el cariño de Clara. Sus días, que antes estaban vacíos, ahora estaban llenos de esperanza, amor y la promesa de un futuro más brillante. Una noche, mientras Edward observaba a Jordan jugar con su hermano menor en el jardín, sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Los acontecimientos de ese fatídico día le habían enseñado una poderosa lección. La verdadera riqueza no se mide en ganancias o posesiones, sino en el amor compartido con las personas más cercanas. Cuando se puso el sol, Edward se paró al lado de Clara, quien apoyó suavemente la cabeza en su hombro. «Está feliz», susurró Clara mientras observaba a Jordan perseguir al bebé por el césped. Edward sonrió y su mirada se suavizó. «Todos lo somos». En ese momento, Edward se dio cuenta de que Jordan no solo había salvado a su hijo ese día, sino que también había salvado a Edward. Su familia estaba completa y sus corazones estaban llenos. Jordan, que alguna vez fue un niño olvidado y sin nada, ahora era un hijo amado, un hermano cariñoso y un símbolo de cómo el amor y la bondad
pueden curar incluso las heridas más profundas.